Sean todos bienvenidos. Vamos a preparar nuestro corazón para adorar a nuestro Padre. Él ha sido bueno con nosotros, nos ha bendecido y nos ha llenado de su gracia, de su amor, de su misericordia. Ha hecho maravillas con nosotros y estamos contentos, ¿no es así? Bueno, vamos a preparar nuestro corazón. Les voy a pedir si van abriendo su Biblia en el Salmo 40 y vamos a leer la palabra y orar para entrar en la alabanza y adoración a nuestro Padre. Voy a pedirles si se ponen sus pies y vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Dice así el Salmo 40, dice: esperé pacientemente al Señor, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, un cántico de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en Él su confianza y no se ha vuelto a los soberbios ni a los que caen en la falsedad. Muchas son, Señor Dios mío, las maravillas que tú has hecho y muchos tus designios para con nosotros. Nadie hay que se compare contigo. Si los anunciara y hablara de ellos, no podrían ser enumerados. Amado Dios, tú eres nuestro Padre. Aun cuando estábamos en las aflicciones y en la necesidad, esperamos en ti, Señor, y tú tuviste misericordia de nosotros. Tú escuchaste nuestro clamor y tú nos salvaste, Dios. Nos sacaste de donde estábamos, en medio de la destrucción, en medio de donde estábamos ahí en el lodo, perdido, sin Dios, sin esperanza, sin confianza en nada, Señor. Tú tuviste misericordia de nosotros y nos sacaste de ahí. Nos pusiste sobre una roca, afirmaste nuestros pies, Señor, y nos diste salvación. Y hoy estamos agradecidos contigo por todo esto que hiciste con nosotros. Y es por eso que nuestros labios te cantan el día de hoy y te alaban y te bendicen y te damos gracias, Dios, por todo esto. Recibe nuestra alabanza como una acción de gracias, recibe nuestra adoración porque te amamos, Señor, y queremos hoy escuchar de tu palabra. Venimos hoy ante tu presencia para eso, Señor, para adorarte, para bendecirte, pero también para escuchar tu palabra. Así sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién rompe el poder del
gracia sublime es. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy.
damos toda la gloria y te damos toda la honra. Te agradecemos, Señor, por tus bondades. Te agradecemos, Señor, porque tú has tenido misericordia de nosotros. Voy a leer algunas porciones del Salmo 118 y dice: yo te amo, Señor, fortaleza mía. El Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador. Mi Dios, mi roca, en quien me refugio. Mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable. Invoco al Señor, que es digno de ser alabado, y soy salvo de mis enemigos. Extendió la mano desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas. En cuanto a Dios, su camino es perfecto, acrisolada es la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que a Él se acogen. Pues ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Y quién es roca sino solo nuestro Dios? Él es nuestro refugio. Él es a quien podemos acudir. Él es quien nos liberta. Él es quien nos sostiene. Él es el que tiene misericordia de nosotros. Te agradecemos mucho, Señor, porque solo en ti podemos acudir y solo en ti nos podemos refugiar. Tengo un refugio
Señor, muchas gracias, Padre, porque tú eres nuestro refugio, Señor, porque tú eres, Señor, el que intercede por nosotros. Muchas gracias, Señor, porque eres bueno, eres grande y glorificamos, Señor, tu nombre.
Dice Pedro: y viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para obtener sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura: he aquí, pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es pues para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habéis recibido misericordia, no habréis recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Vamos a orar. Señor, cada vez que tenemos el privilegio de exaltar tu nombre, tu pueblo cumple su propósito más grande, que es anunciar el Dios que eres, aquel Señor en el cual podemos expresar las virtudes de aquel que nos ha traído de las tinieblas a la luz. Este pueblo que ha experimentado misericordia, que antes no sabía que era misericordia. Este pueblo somos nosotros, Señor. Un pueblo que ha sido llamado a ser edificado como una edificación, como un edificio espiritual, el cual, Señor, está formado de piedras vivas, de la misma piedra que es Jesucristo, la piedra angular. Gracias, Señor, porque somos tu pueblo. Gracias, Señor, porque en medio de este tiempo tu misericordia ha sido grande, porque hemos vivido muchas cosas. Es más, esta semana, Señor, seguramente cada uno de nosotros hemos tenido momentos de dificultad, pero también momentos de alegría, y en todos ellos, Señor, hemos visto tu mano, hemos visto tu misericordia, hemos visto tu gracia, pero también hemos tenido la oportunidad por medio de nuestras vidas de anunciar tus virtudes. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con tu iglesia. Gracias, Señor, porque tú sostienes a tu iglesia. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos traes un renuevo todas las mañanas para seguir caminando en esta vida. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, que eres el Dios que está cuidando de nosotros. Y gracias te damos, Señor, porque hemos visto tu provisión de muchas maneras, tu provisión en cada familia, porque hemos tenido alimento en nuestras mesas, porque hemos tenido techo, cobijo. Gracias, Señor. Y gracias también, Señor, porque así como nuestras familias son sostenidas, tu iglesia es sostenida y tu iglesia es edificada por medio de los diezmos y las ofrendas que tú has provisto por medio de cada economía, Señor. Gracias, Señor, porque este tiempo ha sido glorioso, porque podemos ver, Señor, que en medio de tanta dificultad
tú has bendecido a tu pueblo. Gracias te damos. Señor, te seguimos pidiendo porque tú sigas edificando tu reino en este lugar y que sigas proveyendo, Señor, de lo necesario para seguir caminando. Gracias te damos en todo y a solamente a ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pueden tomar su asiento y quisiera rápidamente darles un anuncio importante. Básicamente este es el anuncio de esta semana. A partir del próximo domingo, que es 4 de abril, regresamos a nuestras instalaciones de Obregón 77. Gracias al Señor. Estamos muy contentos y para eso vamos a tener 2 reuniones. Seguimos teniendo, lógicamente, medidas y la razón de esas medidas es porque seguimos pues siendo prudentes. La pandemia aún no ha terminado, así que bueno, vamos a tener 2 reuniones, una a las 10 de la mañana y otra a las 12 del día, para lo cual les vamos a pedir que se registren con Mauricio y Lili, que estarán al final de la reunión. Usted puede registrarse con ellos o bien por medio de un WhatsApp o un mensaje al teléfono 55 25 14 85 16, o bien va a haber otro medio por medio a través de nuestras redes sociales. Va a haber un registro digital. Si tú estás manejando las redes, también lo puedes hacer por ese medio. Será importante hacer esto porque cada reunión solamente tendrá una capacidad de 150 personas. Esto es porque lo que queremos es mantener la distancia, no sobrepasar la capacidad que nos están indicando las autoridades. Así que por favor estén atentos a esta indicación de registrarse y recordarles, son 2 reuniones, próximo domingo 10 y 12 del día. Y también para el próximo domingo hay cambio de horario, nos quitan 1 hora de sueño, así que por favor no se amontonen en la segunda reunión, también aprovechen la primera reunión. Ok, y también el próximo domingo tenemos Cena del Señor y ofrenda misionera. Hermanos, es un privilegio para su pueblo poder edificar el reino. Y el reino también se edifica por medio de las ofrendas que dedicamos a misiones y a ministerios, como el caso de Casa Betel, que están edificando el reino. Así que prepare su corazón para ofrendar el próximo domingo. Sin más, vamos a prepararnos para la palabra en labios del pastor Manuel Quintal. Pues gracias a Dios que nos ha ayudado hasta aquí a lo largo de esta contingencia. Hoy es el domingo número 33 que vamos a estar en estas instalaciones. O sea, son ya casi como 8 meses reuniéndonos aquí. Damos gracias a Dios por este lugar que nos ha sido de bendición también, pero por lo que veo también nos da mucho gusto regresar ya a nuestras instalaciones. Y queremos dar las gracias de verdad a todos aquellos que han estado sirviendo a lo largo de todos estos domingos, todo el ministerio de carga, los que ponen las lonas, edecanes, los que están en los baños,
a todo el equipo de audio, de alabanza, de multimedia, el equipo médico, el ministerio de niños, y si olvidé algún otro, discúlpenme, pero a todos Dios les bendiga. Gracias a Dios por sus vidas. Vamos a seguir sirviendo, pero ahora ya en nuestras instalaciones. Los de carga pues como que ya no van a cargar nada, ni vamos a poner lonas. Pero si tú estabas sirviendo en alguno de esos ministerios que por ahora van a dejar de funcionar, y quieres seguir haciéndolo, quieres seguir sirviendo, por favor te vamos a pedir que te dirijas con piedad y le digas que tú quieres agregarte al ministerio de decanes, o él te puede canalizar a algún otro ministerio. Como vamos a tener 2 reuniones, vamos a tener diferentes equipos sirviendo, o sea, va a haber un rol para estar sirviendo en las diferentes reuniones y semana a semana, ¿ok? Entonces va a haber oportunidades para seguir sirviendo para aquellos que dicen, ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, sí van a haber oportunidades. Les queremos decir también que vamos a tener también actividad para los niños allá en los salones, pero con un cupo muy limitado. Entonces le vamos a pedir que nos vayan teniendo paciencia mientras van pasando las semanas para ir haciendo ajustes. Pero bueno, por fin, gracias a Dios, vamos a regresar allá a partir del próximo domingo. No olvide registrarse para que nos indique a qué reunión prefiere asistir. Y mientras haya cupo, pues ahí se le registrará. Entonces, gracias a Dios por sus vidas. Damos gracias también a Dios por la vida hay un matrimonio que vive aquí y ellos no son parte de la iglesia propiamente, pero nos han servido de maravilla. Quiero decirle que cada semana dejan cosas olvidadas y cada semana ellos nos las estaban regresando, desde ropa hasta bolsas y de todas cosas. Entonces, damos gracias a Dios también por este matrimonio, Germán y Araceli, que por ahí han de andar. Dios les bendiga. ¿Por qué no damos un aplauso a Dios por todos los servidores y toda la gente que ha estado sirviendo a lo largo de este tiempo? Así es, gracias a Dios. Muy bien, pues familia, vamos a la palabra. Vamos a abrir la Biblia en Hebreos capítulo 1 y vamos con nuestra segunda enseñanza de la carta a los Hebreos. La semana pasada vimos nada más los primeros 3 versículos. En ellas el escritor a los Hebreos, que comentábamos que no sabemos quién sea, pero sabemos que es una carta inspirada por el Espíritu Santo sin duda alguna. Por eso es parte del canon bíblico y por eso es parte de la palabra que se reconoce como inspirada por Dios. El escritor a los Hebreos en esa primera porción que vimos estaba llamando a su audiencia a escuchar lo que Dios había hablado por medio de su Hijo Jesucristo, quien es Dios encarnado y que por tanto es mayor que los profetas, mayor que los sacerdotes y mayor que los reyes. Ahora, en el pasaje que vamos a ver hoy, que es del capítulo 1, versículo 4, hasta el capítulo 2, versículo 4, vamos a ver cómo el escritor a los Hebreos demuestra por las Escrituras que Jesús es mejor que los ángeles y responderá también a 3 preguntas. Mira, básicamente el Evangelio responde a 3 preguntas. La primera de ellas es, ¿quién es Jesús? La segunda de ellas es, ¿qué ha hecho Jesús? Y la tercera es, ¿eso qué significa para mi vida? O sea, ¿qué significa para mi vida saber quién es Jesús y qué ha hecho Jesús? En esta porción vamos a ver que Jesús es mayor y mejor que los ángeles. Y vamos a ver que Él es Dios, Él es Rey, Él es Creador, Él es soberano. Pero vamos a ver también que Dios ha creado todo, que Jesús ha creado todo, que Él es eterno y que Él gobierna de manera soberana. Eso tiene que ver con lo que Él hace. Y número 3, vamos a ver qué tiene que ver eso con nosotros. Bueno, vamos a ver hoy que por cuanto Jesús es mejor que los ángeles y es Dios, debemos poner mucha mayor atención a lo que Jesús nos habla para que no nos desviemos. ¿Ok? Eso vamos a ver hoy. Quiero que leamos el pasaje y al leerlo te fijes cómo organiza el autor el pasaje. La primera parte, que es del capítulo 1, versículo 4 hasta el versículo 14, él demuestra por las escrituras del Antiguo Testamento
que Jesús es mayor y mejor que los ángeles, y luego en el capítulo 2, versículo 1 al 4, Él hace una advertencia. O sea, primero nos explica por qué Jesús es mejor que los ángeles, y luego nos hace una advertencia, ¿ok? Entonces vamos a leer el pasaje y después de eso oramos, si te parece bien. Dice el texto en Hebreos 1, 4 en adelante: siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo mío eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez, yo seré padre para él y él será hijo para mí. De nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice: y lo adoren todos los ángeles de Dios. De los ángeles dice: Él es el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Pero del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. También tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, y como un manto los enrollarás, como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Pero ¿a cuál de los ángeles jamás ha dicho Dios: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como por prodigios, y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo, según su propia voluntad. Vamos a orar. Señor, gracias, Dios, porque así como tú envías el agua que riega los campos y hace florecer los pastos, y hace florecer la hierba y nutre el campo, así, Señor, tú envías tu palabra que florece, hace florecer nuestro corazón, nuestra vida con el fruto del Evangelio. Y te pedimos que hagas eso, por favor. Háblanos a través de tu palabra. Queremos saber más acerca de quién es nuestro amado Jesús. Queremos saber más acerca de las obras de nuestro amado Jesús, pero también queremos saber qué significa eso para nosotros y cómo debiéramos responder ante la realidad de saber quién es Jesús y qué es lo que Él hace. Háblanos, por favor, Dios, y que tu palabra haga la obra poderosa y misteriosa en nuestro corazón. Señor, ayúdame a predicar este mensaje en el poder de tu Espíritu. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El escritor empieza diciendo, el versículo 4, acerca de Jesús siendo mucho mejor que los ángeles. Y él ocupa toda esta porción del capítulo 2, y luego vamos a ver la semana que entra que también ocupa una buena parte, del capítulo 1, y la semana que entra vamos a ver otra porción del capítulo 2 donde él sigue hablando de Jesús en comparación con los ángeles, desde un pequeño cambio de enfoque. Pero podríamos decir, bueno, pues si ya, o sea, ¿qué tiene eso de raro? O sea, claro que Jesús es mejor que los ángeles, pero tú tienes que entender el contexto de la cultura, el contexto de los creyentes que recibieron esta carta. Acuérdate, eran judíos, muchos de ellos convertidos al cristianismo, y en esos tiempos, fíjate, se sabe que durante el periodo de silencio, que fue aproximadamente 500 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, o sea, hubieron 500 años en que Dios no mandó profeta, no mandó palabra, no fue inspirado ningún libro de la Biblia, de los que ahora tenemos en la Biblia. 500 años de silencio. En ese periodo de silencio hubieron escritores
que manifestaron un enfoque intenso en los ángeles, obviamente no inspirados por Dios. Muchas de las cosas que ellos enseñaban eran verdad, pero otras no eran verdad. Entonces muchos judíos fueron influidos por esos escritos y esas enseñanzas, y ellos veían a los ángeles como mensajeros de Dios, como protectores de Israel. Creían que los ángeles habían sido colaboradores de Dios en la creación del mundo. Muchos pensaban que los ángeles vendrían como el ejército de Dios, que vendría a libertarlos de sus opresores. Y había quienes veían a los ángeles al mismo nivel o incluso superiores al Mesías. También creían que habían ángeles personales, o lo que se conoce como tu angelito de la guarda, ¿verdad? Es por ello que el escritor a los Hebreos dedica esta porción de su carta para dejar en claro quién es Jesús en relación con los ángeles. Porque muchos en aquel tiempo se preguntarían, bueno, ¿es Jesús un ángel? ¿O es un servidor de los ángeles? Para responder a estas preguntas y demostrar que Jesús es mucho mejor que los ángeles, el escritor a los Hebreos, excelente expositor, cita 7 pasajes del Antiguo Testamento, incluyendo los Salmos, incluyendo los profetas, porque hay un texto de segunda de Samuel, incluyendo la ley, porque también hay un texto de la ley. Cita 7 porciones del Antiguo Testamento para demostrar que Jesús tiene un mayor nombre que los ángeles, que Jesús es rey, que Jesús es Dios, es creador, y que Jesús es soberano, mientras que los ángeles son servidores y son ministros. Y vamos a ir viéndolo paso a paso. Primero vamos a ver que él explica, él demuestra que Jesús tiene un mejor nombre que los ángeles. Dice el versículo 1:4. Siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. A Jesús se le dio un nombre más excelente que los ángeles y que todo en la creación. Filipenses 2:9 dice que Dios el Padre exaltó a Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese nombre no se le dio a nadie más, solo a Jesús se le exaltó y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pedro, cuando predica el Evangelio en el libro de los Hechos, dice que solo en el nombre de Jesús hay salvación y en ningún otro nombre hay salvación. ¿Cuál es ese nombre? Versículo 5. Porque, aquí va a decir el nombre, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré padre para él y él será hijo para mí. ¿Cuál es ese nombre? Es Hijo de Dios, Hijo de Dios. Y está citando ahí el Salmo 2:7, cuando dice, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y está citando 2 de Samuel 7:14. Por cierto, 6 de esas 7 citas del Antiguo Testamento que vamos a ver, mencionadas aquí, tienen que ver con el pacto que hizo Dios con David, con el pacto davídico de que traería de la descendencia de David un rey, el Mesías, el Salvador. Entonces, si bien los ángeles en general se pueden llamar hijos de Dios, a ninguno de manera individual de los ángeles se le dijo, tú eres el Hijo de Dios. No se le dio ese título individual, de manera directa, solo se le dio a Jesús. Ahora, hermanos, para poder entender bien estos pasajes y no confundirnos con decir, mira, pues aquí se ve que Jesús fue creado, tenemos que entender una cosa. Lo que la Biblia enseña en su totalidad acerca de la doctrina de Dios, acerca de la doctrina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y creemos en un solo Dios, en 3 personas. Tenemos que recordar que la Biblia enseña que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, es el Hijo eterno de Dios que no fue creado, no tiene principio ni fin. Pero también debemos recordar que Jesús tenía 2 naturalezas, Jesús plenamente hombre, Jesús plenamente Dios, plenamente hombre. Así es de que cuando dice aquí en nuestro texto,
se le ha dado un nombre más excelente. Dice, por lo cual, versículo 5, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? Cuando dice yo te he engendrado hoy, se está refiriendo a la humanidad de Cristo, porque acuérdate, a su naturaleza humana, porque acuérdate que cuando el ángel vino a hablar con María, el ángel le dijo que iba a concebir del Espíritu Santo. O sea, Jesús hombre fue puesto en el vientre de María por Dios. Dios lo ordenó, el Espíritu Santo lo ejecutó. El ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti con poder. Eso lo puedes ver luego en Mateo 1 y Lucas 1. Y dice ahí, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré para él, padre para él, y él será hijo para mí. El título de hijo de Dios se usa como 30 veces en los evangelios para referirse a Jesús. Y en aquel tiempo, o sea, ahorita tú y yo podemos decir que somos hijos de Dios, claro que sí, en lo individual, en lo colectivo, porque hemos creído en Cristo. Pero quiero que entiendas que en ese tiempo, cuando ellos decían, Él es el Hijo de Dios, estaban diciendo, Él es el Mesías prometido, Él es Dios hecho carne, Él es Dios hombre, Dios encarnado, el Mesías que estábamos esperando. O sea, es un título que era exclusivo para Dios hombre, para el Mesías. Ese nombre, Hijo de Dios, identifica a Jesús como Dios, como Dios mismo en esencia. De hecho, cuando Jesús está en la cruz, se están burlando de él sus adversarios y dicen pues que se salve, pues si él dice que es Hijo de Dios. O sea, cuando esos hebreos, esos religiosos y la gente adversa al Mesías oían que Jesús afirmaba ser el Hijo de Dios, lo acusaban de blasfemia. ¿Por qué? Porque sabían que aquel que dijera soy el Hijo de Dios estaba diciendo yo soy Dios en persona. Y dijeron, está blasfemando. Ah, bueno, entonces vamos entendiendo el texto, ¿ok? Y además, hermanos, estos mismos textos de Hebreos nos demuestran hay varias evidencias irrefutables que nos enseñan que Jesús es Dios en persona. Porque el versículo 6 dice, de nuevo cuando trae al primogénito al mundo, dice, y lo adoren todos los ángeles de Dios. Y está citando el Salmo 97:7, donde llama a los ángeles a adorar al Mesías. Lo adoren todos los ángeles de Dios. ¿Sabes que los ángeles serían incapaces de rendirle adoración a alguien que no es Dios? Entonces este texto nos demuestra una vez más que Jesús es el Hijo de Dios, es decir, es Dios hombre, Dios en persona. Y cuando dice ahí, cuando trae al primogénito al mundo, tienes que entender algo porque eso también ha generado confusión, pero la mayoría de las veces, hermanos, cuando esto genera confusión es por la ignorancia que se tiene de las Escrituras, de un estudio serio de las Escrituras. Cuando dice, cuando trae al primogénito al mundo, está hablando de cuando Dios Padre, por su soberanía, trajo a Jesús al mundo, a Jesús encarnado y se le llama el primogénito. Eso también se dice acerca de él en Colosenses capítulo 1. El término primogénito no se refiere a tiempo, sino a posición. O sea, no se está refiriendo al primero en ser creado porque Jesús no fue creado, sino se refiere al principal, al que tiene un mayor estatus, por decirlo de alguna manera, una mayor dignidad. Él es el principal. Por ejemplo, o sea, a veces en la literatura bíblica se usaba ese término de esta manera como lo estoy explicando. Por ejemplo, en el Salmo 89, versículo 27, ese salmo dice acerca de Salomón, que era el primogénito de David. Pero si tú lees la cronología de la vida de David, tú te das cuenta que Salomón no fue el primer hijo que le nació, fue el 10º. ¿Por qué dice de Salomón que fue el primogénito? Porque Salomón fue el principal. ¿Por qué? Porque él heredó el trono de David.
Él fue el rey que sucedió a David. Y de la misma manera, cuando la Biblia dice en el Nuevo Testamento, el Dios trajo al primogénito, Jesús, el primogénito de la creación, está hablando del principal de la creación, del más importante en la creación. Entonces, y nos dice el versículo 7 de Hebreos 1, dice, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego, y está citando el Salmo 104, versículo 4. Los ángeles no son dioses. De hecho, los ángeles son siervos de Jesús. O sea, mientras Jesús es el Hijo está haciendo esto el escritor a los Hebreos, mientras que Jesús es Dios mismo en persona, los ángeles son siervos, son ministros, son servidores de Jesús. Recordemos que fue un ángel el que vino a anunciar el nacimiento de Jesús a María y luego a José. Recordemos que fueron ángeles los que aparecieron a los pastores aquella noche que nació Jesús y anunciaron, y no solo anunciaron, alabaron a Dios por el nacimiento de Jesús. Recordemos que cuando Jesús está en el desierto para ser tentado por el diablo, una vez que terminó la tentación, dice el texto en Mateo 4:11 que los ángeles servían a Jesús. Recordemos que cuando estaba en Getsemaní en tremenda angustia, dice el texto en Lucas 22:43 que un ángel del Señor, un ángel le fortalecía. Es decir, los ángeles son siervos de Jesús, quien es Dios. Pero además el escritor a los Hebreos nos dice que Jesús es rey. Mientras que los ángeles son siervos, Jesús es el rey eterno, dice el versículo 8 y 9, citando el Salmo 45, versículos 6 y 7. Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Esto es interesante, porque aquí en el versículo 8 de Hebreos está citando el Salmo 45. Si tú lees el Salmo, tú te vas a dar cuenta que es Dios hablando. Y fíjate lo que dice Dios, tu trono, oh Dios. Dios Padre diciendo al Mesías, al Hijo, tu trono, oh Dios. ¿Por qué? Porque es un solo Dios en tres personas. Tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Está hablando de Jesús, que fue ungido como rey eterno, como Dios hombre, ungido como rey, Jesús en su humanidad, ungido como el rey, como el salvador, como el rey de los hombres, el rey de la creación. Es un rey cuyo reinado es eterno y cuya justicia es justicia perfecta. Dice, tu Dios te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. De hecho, Mesías, Cristo, en el original quiere decir el ungido. La unción era este acto por el cual esto es interesante, cuando iban a consagrar a algún profeta, a algún sacerdote o a algún rey para el servicio a Dios, venían y derramaban aceite sobre ellos, ungiéndolos. Eso quiere decir, ungir quiere decir untar. Y hablaba de la bendición y de la presencia de Dios de una manera especial sobre esa persona para ejercer su ministerio. Jesús es nuestro profeta, nuestro sacerdote, nuestro rey, el Mesías, el ungido. Es mayor que los ángeles. Pero además el escritor a los Hebreos dice que Jesús es el creador. Hebreos 1, 10 al 11 dice también, tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obra de tus manos. La semana pasada estuvimos viendo, por lo que veíamos en los primeros 3 versículos, que Jesús es el creador y es por medio de quien el Padre trajo toda la creación y juntos trajeron la creación a existencia. Se refiere cuando dice también se refiere a que el Padre le está diciendo a Jesús,
el Padre dice de Jesús, porque acuérdate, toda esta narrativa de Hebreos, o sea, ¿cómo empezó Hebreos? Dice, Dios habiendo hablado muchas veces en otro tiempo de muchas maneras por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo. Y luego empieza a decir cosas que el Padre ha dicho del Hijo. ¿Y dónde el Padre ha dicho esas cosas del Hijo? En todas estas citas del Antiguo Testamento. Y en el versículo 10 dice, tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, o sea, fuiste creador de todo. ¿Sabes una cosa? Jesús es superior a los ángeles porque Jesús mismo creó los ángeles. Es el creador de los ángeles, de todas las huestes celestiales. Versículo 11, hablando de la creación de los cielos y la tierra, dice, ellos perecerán, pero tú permaneces. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, y como un manto los enrollarás, y como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Está haciendo una analogía. Está diciendo, Jesús es el creador de todo. Los cielos y la tierra, Él los creó. Y ellos que están, estos cielos y esta tierra que están en un proceso de corrupción, de envejecimiento, llegará el momento en que así como un vestido viejo lo tienes que quitar y ponerte un vestido nuevo, el Señor va a esta creación que se está corrompiendo, el Señor Jesús va a renovar esta creación y va a crear una nueva creación que será incorruptible. De hecho, la creación se está corrompiendo como una consecuencia del pecado del hombre en Génesis 3. Cuando entró el pecado, entró la muerte, no solo a los hombres, también a la creación. ¿Sabes que la muerte no es algo natural? En el mundo se dice la muerte es algo natural. La muerte en Dios, en la palabra de Dios, para los propósitos de Dios, para el reino de Dios, no es algo natural. La muerte es una consecuencia del pecado. De hecho, dice la Biblia que el último enemigo que será vencido es la muerte. Cuando un creyente muere, muere su cuerpo, pero su alma no muere. Va a la eternidad con Dios. Ese es otro tema. Pero en todo esto de Hebreos 1:10 al 12, hablando de Jesús como el creador de todo, como que Jesús es eterno, como que Jesús va a venir a renovar la creación, y que Jesús mismo no tiene final, es eterno, no tiene final. Es una cita del Salmo 102, versículo 25 al 27, que hace creo que 2 o 3 semanas predicó aquí el pastor Marco. Pero él sigue avanzando, demostrando, fíjate lo que ha dicho hasta ahora. El escritor a los Hebreos ha dicho esto, pongan atención porque Dios nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Y por cierto, su Hijo es mayor, Jesucristo es mayor que los ángeles, porque Él mismo es Dios, porque Él mismo creó todo, porque Él mismo es Rey, pero además va a decir, porque Él mismo es soberano, mientras que los ángeles son sirvientes. Va a hacer un énfasis en ello, versículo 13. Pero ¿a cuál de los ángeles jamás ha dicho Dios, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Está citando el Salmo 110, versículo 1. Y el Salmo 110, versículo 1, me gusta mucho cómo comienza. Ahorita yo te lo leo, acabo de pasar la página al Salmo 110:1. Fíjate cómo dice el primer versículo. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. A ver, ¿cómo? Dice el Señor a mi Señor. Y si tú lees en el original, dice, dijo Jehová a Adonai. O sea, el Padre le dijo al Hijo, Dios, la primera persona en la Trinidad, le dijo a la segunda, siéntate a mi diestra hasta que pongas tus enemigos por estrados de tus pies. Por eso te digo, en esta porción de Hebreos hay un montón de evidencias irrefutables, respaldadas con textos del Antiguo Testamento, para demostrar que Jesús es Dios, superior que los ángeles. Jesús es el Rey soberano, que de acuerdo a este texto, al final derrotará completamente a sus enemigos y reinará sobre todos ellos. Mientras que los ángeles son siervos de Jesús,
pero también son siervos del pueblo de Jesús. Versículo 14. ¿No son todos ellos espíritus ministradores, enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? O sea, es glorioso porque tú ves que realmente Dios creó a los ángeles, que son seres espirituales, porque dice ahí son espíritus ministradores. Los ministradores quiere decir servidores, que tienen como propósito servir a los propósitos de Dios, y dentro de esos propósitos es servir a Jesús cuando vino, pero también es servir al pueblo de Dios. De hecho, en Hebreos capítulo 13, versículo 2, en esta misma carta, al final dice: no se olviden de mostrar hospitalidad, porque por la hospitalidad, algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y esto es verdad. Hay ángeles, sí existen. Y muchas veces han ayudado a la iglesia y están con la iglesia. No estoy seguro de que haya tal cosa como un ángel de la guarda, pero lo que estoy seguro es que la Biblia enseña que una función de los ángeles es que muchas veces protegen a los hijos de Dios. En el Salmo 91, versículo 11 dice: Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Yo creo que muchas veces hemos sido ayudados por ángeles y no nos hemos dado cuenta. Los ángeles, además, dice la Biblia, que nos observan. Fíjate, primera de Timoteo capítulo 5, versículo 21, Pablo haciéndole el encargo a Timoteo del evangelio, y le dice: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Pablo le dice a Timoteo: te estoy encargando delante de Dios, de Jesucristo y de sus santos ángeles, que seas fiel al evangelio. ¿Por qué? Porque ellos te observan. El apóstol Pablo, hablando de su ministerio, en 1 Corintios 4:9, dice: pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles en último lugar como a sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. O sea, no solo los hombres veían el proceder de estos apóstoles, también ángeles. En 1 Corintios 11:10, dando instrucciones a cómo la mujer debiera comportarse en las reuniones, dice: por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. ¿Por qué? Porque están viendo. Efesios 3:10, de este modo la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia. ¿A quién? No solo a los hombres, dice: a los principados y potestades en los lugares celestiales. Principados y potestades habla de rangos de ángeles. Los ángeles además guían, muchas veces guían. En Hechos 8 habla de un ángel que guió a Felipe. Le dijo en Hechos 8:26, dice: un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. O en Hechos 10:22, cuando Pedro va a ver a Cornelio, a Cornelio se le apareció un ángel. Dice Hechos 10:22, Cornelio el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios y que es muy estimado por toda la nación de judíos, le fue ordenado por un santo ángel que quisiera venir a usted a su casa para oír sus palabras. Los ángeles son siervos de Jesús, son siervos de la iglesia. Jesús es mayor que ellos. Ahora, como somos un pueblo latino, y al latino y al pueblo africano les fascina el misticismo, les fascina toda esta onda de lo espiritual y lo oculto. Entonces hay gente que empieza a adorar a los ángeles, empieza a decir que tienen su ángel y empiezan a llevar un enfoque
sobre los ángeles, que no es el enfoque bíblico, entonces es muy oportuna la exhortación que hace el escritor, ya que ha demostrado que Jesús es mayor que los ángeles. Llegamos al capítulo 2, versículo 1, y tú te acuerdas, la Biblia originalmente no tenía capítulos ni versículos, entonces él sigue hablando, es un mismo escrito, es una misma narrativa, y dice, por tanto, ¿qué? Por cuanto Jesús es mejor que los ángeles, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído. ¿De qué? Dice Hebreos, en donde empieza, Dios habló en estos últimos días por su Hijo. O sea, lo que está diciendo el escritor a los hebreos es esto: debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído de Dios a través de Jesús. Es a Él a quien debemos prestar mayor atención, porque si no nos vamos a desviar. Y esta es la exhortación que hace: presta mucho mayor atención a Jesús de lo que estás haciendo ahora. Porque si tú no prestas mucho mayor atención a Jesucristo y a su evangelio, terminas por desviarte. Y yo creo, hermanos, que este es uno de los más grandes pecados de la iglesia actual. Vivimos en un mundo que parece como un mar que nos inunda de mensajes que nos llegan por todos los medios, comerciales, campañas políticas, predicadores en la televisión y en YouTube, anuncios publicitarios, noticieros, redes sociales, influencers, conversaciones, entretenimiento, etcétera. Si queremos navegar seguros en aguas turbulentas, necesitamos aprender a prestar mucho mayor atención a los mensajes que son más dignos de nuestro enfoque. Y de acuerdo a Hebreos, el mensaje más digno del enfoque de tu corazón es el evangelio de Jesucristo. Porque si no lo haces, vas a desviar tu vida. De hecho, en ese versículo 1, cuando dice debemos prestar mucho mayor atención, está haciendo uso de un término marítimo que tenía que ver con aventar el ancla. ¿Para qué sirve el ancla en una embarcación? ¿Para qué? Para que quede fija, para que no se mueva, para que la corriente no la mueva. Avientan el ancla y ese bote, esa embarcación queda fija ahí. Vienen las aguas, vienen las corrientes, pero el ancla la tiene fija. Y luego cuando dice no sea que nos desviemos, hace uso de otro término marítimo que quiere decir dejar una embarcación a la deriva. ¿Qué es lo que hace que nuestra vida misma, nuestra alma, esté fija y no se desvíe y vaya a la deriva y no se desvíe del camino de Dios? Lo que esa ancla es prestar mucho mayor atención a lo que Dios nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. La vida cristiana consiste en tener mucho cuidado con qué es lo que estás consumiendo, qué está entrando a tu corazón. Dice Hebreos 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. En la traducción que yo tengo, que es la Nueva Biblia de las Américas, dice con toda diligencia guarda tu corazón porque de él brotan los manantiales de la vida. El autor a los hebreos nos exhorta a prestar atención a los mensajes más dignos, y esos son los que Dios nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Es el mensaje que Dios ha hablado por medio de Jesús hombre, Dios encarnado. Dios se hizo hombre para venir a salvarnos de nuestros pecados por medio de su obra, su muerte y su resurrección. Hacer del evangelio el principal enfoque de nuestra atención va a evitar que nuestra vida vaya a la deriva por las corrientes que el mundo la quiere llevar. Requiere, hermanos, que nos esforcemos por mantenernos estudiando y comprendiendo las dimensiones del evangelio, abrazando el evangelio con fe, contemplando, deleitándonos en las verdades del evangelio de Jesucristo. Requiere un compromiso firme
para conocer la palabra de Dios y obedecerla, en pocas palabras, necesitamos aferrarnos al Evangelio de Jesucristo para no desviarnos. Yo te hago preguntas esta mañana, ya sé que soy preguntón. ¿Quién está captando tu atención? ¿Quién está dirigiendo tu vida? ¿Quién es el influencer en tu vida? Porque tú puedes ser cristiano y decir religiosamente, no, Dios guía mi vida. ¿Neta Dios guía tu vida? ¿Neta? ¿En serio Dios está guiando tu vida? ¿En serio tu enfoque está en Cristo cada día de tu vida, en su palabra? Tu vida la va guiando aquello a lo que le estás prestando mayor atención. ¿Estás navegando en pos de Dios o estás a la deriva? El prestar mayor atención a otros mensajes que no son el Evangelio hace que nos desviemos de ir en pos de Dios. Y esto es muy sutil. Muchos empezaron bien, pero en un momento del camino se desviaron. Dejaron de prestar a lo que este texto nos dice. Presten mucho mayor atención a lo que hemos oído. ¿De quién? Bueno, ve el contexto. De Jesús, de su obra, de lo que el escritor a los Hebreos ha estado explicando. Pablo menciona a varios, en sus epístolas, Pablo menciona a varios hombres que empezaron bien y se desviaron. Los menciona con nombres. Hace poco escuché de una iglesia en Nashville, Tennessee, como muchas otras iglesias actualmente, tristemente, cediendo a las voces del mundo, dejando de poner mayor atención al evangelio de salvación, y se están desviando. Iglesias que comienzan a diluir las escrituras, a diluir las enseñanzas acerca de la feminidad y la masculinidad bíblica, acerca de los roles complementarios como enseña la Biblia en la familia y en la iglesia. Empiezan a ordenar mujeres como pastoras. Ese es un tema polémico, pero es bíblico. Yo no voy a parar de explicar la Biblia y de hablar lo que la Biblia enseña. ¿Y qué pasa con esas iglesias? Que los argumentos que ellos tienen es que, no, es que cuando fue escrito que la mujer no debe gobernar al varón en términos de la iglesia, es que tienes que entender que era por la cultura de ese tiempo. Cuando Pablo, para demostrarlo, no se remite a la cultura, ahí en 1 Timoteo capítulo 2, él se remite a la creación. Dice, porque en la creación el hombre fue cabeza de la mujer, así fue diseñado desde el principio, desde antes que la cultura y esos rollos. Es el diseño de Dios. Entonces los que dicen, no, pero es que culturalmente en ese tiempo, entonces ¿sabes qué ahora? ¿Qué están haciendo? Si ellos interpretan la Biblia de esa manera y esos textos de esa manera y dicen, no, es que era la cultura de ese tiempo, pero ahora sí se permite porque la cultura ha cambiado. ¿Sabes qué están haciendo? Están ordenando pastores homosexuales porque la cultura ha cambiado. Porque cuando la Biblia no es la que gobierna y la cultura es la que gobierna y hombres infieles están dándole cabida a ese tipo de cosas, la iglesia empieza a ser un desastre. Y esta iglesia en Nashville empezó a ordenar pastores homosexuales. Ahora ya dijo que como iglesia no creen que la palabra es la palabra infalible de Dios. No creen que la Biblia es la palabra infalible de Dios. Empezaron bien, pero se desviaron porque dejaron de poner mucho mayor atención. Ve el énfasis del versículo 1. Presten mucho mayor atención a lo que hemos oído. No sea que nos desviemos. Me encanta cómo el escritor a los Hebreos lo hace, porque él se incluye y dice, prestemos mucho mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Los mormones empezaron porque un hombre, José Smith, dijo que se le apareció un ángel llamado Moroni y le dijo que la Biblia no era suficiente. Así es de que este hombre fue y escribió el libro del Mormón, y los mormones
creen que la Biblia no es suficiente y se basan con su libro de Mormón y otros escritos que tienen. Y todo empezó, ¿por qué? Por lo que este escritor está advirtiendo. Jesús es mayor que los ángeles. Se le apareció el ángel Moroni y este le creyó. Pablo dijo a la iglesia a los Gálatas en Gálatas 1:8, fíjate lo que Pablo dice: aun si nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, que sea maldito. Pablo dice, aun si un líder de nosotros o un ángel del cielo viene y les anuncia un evangelio que no es el de Jesucristo, esa persona o ese ángel es maldito, no es de Dios. Muchos de los problemas y las crisis que vivimos los cristianos, piensa en ti y en mí, piensa cada quien más bien en su propio rollo, ¿verdad? Muchos de los problemas y las crisis que vivimos los cristianos tuvieron su origen en que comenzamos a descuidar la palabra de Dios, comenzamos a ser negligentes en nuestra comunión con Jesús, le comenzamos a prestar mayor atención a las corrientes o a lo que nos habla este mundo, a la cultura, a nuestra experiencia, a mis familiares. Le prestamos mucho mayor atención a nuestro, dice Jeremías, engañoso y perverso corazón. Y cuando tú quitas el enfoque del evangelio de Jesucristo, te desvías. Y por eso empiezan los problemas, por eso empiezan las crisis, por eso empiezan los conflictos matrimoniales, los conflictos. ¿Por qué? Porque el matrimonio ya no lo vemos como Jesús lo ve, ya lo vemos como yo lo veo, ya lo vemos como el mundo lo ve. Ya vemos el trabajo como el mundo lo ve, ya vemos el dinero como el mundo lo ve, ya vemos a los hijos como el mundo lo ve, ya no como Cristo, ya no todo enfocado y centrado y amarrado en Cristo. Y por eso tenemos broncas. Esto no falla. Cada consejería que hay personas en crisis, en cualquier índole, la pregunta de ley es esta: ¿qué estás leyendo en tu Biblia? ¿Qué te ha hablado Dios los últimos días? No, la mera verdad es que ya tiene tiempo que no leo la Biblia. Porque dice la palabra, debemos prestar mucho mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Es muy sutil. Si somos negligentes, poco a poco nos empezamos a desviar. Se dice que si un piloto de avión desvía su ruta 1 o 2 grados, nada, ¿qué es un grado, hombre? Ay, no es nada. Ay, ¿qué es tantito que yo vea de este influencer acá? ¿Qué es tantito que de... Ay, qué exagerado el pastor. Es tantito, no es nada. ¿Un grado qué es? Nada. Pero dicen que si un piloto de avión desvía su ruta 1 o 2 grados, lleva ese avión a una nación diferente a donde lo tenía que llevar. Y es muy posible que en el último día muchos cristianos que pensaban que iban bien, pero en algún punto se empezaron a desviar 1 o 2 grados de qué, del evangelio, van a despertar en el infierno. Van a despertar en otro reino que no es el de Dios. Cuando somos negligentes con el Señor y su palabra, nos vamos desviando poco a poco. Es casi imperceptible hasta que llevamos nuestra vida a la ruina, nuestra economía, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos a la ruina. Hay creyentes que se han desviado y ni cuenta se dan. Piensan que van bien, aunque no se congregan y no leen la Biblia, pero les preguntas, ¿cómo están? No, estoy re bien. Me va re bien en el trabajo, he prosperado en la economía, mis hijos me obedecen, la vieja ya no me regaña. No, yo estoy re bien. Y ese es el peor engaño. No se dan cuenta que el mundo y el diablo les puede dar todas esas cosas con tal de mantenerlos enfocados en lo trivial, en lo vano, en lo que tarde o temprano les va a destruir, alejándose sutil, poco a poco, sutilmente alejándose del Señor. Y Él hace una advertencia tremenda en el versículo 2 y 3. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles
resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? ¿Cuál es esa palabra que vino por medio de ángeles que resultó ser inmutable? Bueno, la Biblia nos enseña que cuando Dios le trajo la ley a Moisés, hubieron ángeles asistiendo a Dios en esa misión, en esa tarea. Te leo textos, Deuteronomio 33:2 dice, dijo el Señor vino del Sinaí, en el Sinaí está haciendo referencia cuando les dio la ley, esclareciéndoles desde Seir, resplandeció desde el monte Parán y vino de en medio de 10 millares de santos. Y cuando ahí en ese texto dice 10 millares de santos, se está refiriendo a ángeles. Dice, nos fue confirmado, a su diestra había fulgor centellante para ellos. O sea, está hablando, cuando Dios vino a traer la ley, había con él 10 millares de ángeles. Pero luego nos dice en Hechos 7:38. Hechos 7:38 dice, este es el que estaba en la congregación en el desierto junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió las palabras para transmitirlas a ustedes. O sea, cuando Moisés recibió la ley, había un ángel con él. Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había hecho la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador, que era Moisés. O sea, cuando nuestro te tuve que leer esos textos para que entendamos esto. Ahí en Hebreos 2:2. Pues una vez que nos exhorta y dice, presten mucha atención a lo que han oído de Jesús para que no se desvíen, y dice, porque si la palabra hablada por medio de ángeles, o sea, si cuando la ley vino y esa ley resultó ser inmutable, o sea, no cambia porque es la ley de Dios, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Sabes? Él dice, miren, si esa ley, bajo ese pacto, Dios la tomó tan en serio que castigó la desobediencia a esa ley y a ese pacto, porque dice Deuteronomio 30:19, el Señor dice, pongo a los cielos y a la tierra hoy por testigos contra ustedes, he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. O sea, bajo la ley, la exhortación era esta: si obedeces vives, si desobedeces mueres. ¿Y qué está haciendo el escritor a los hebreos entonces? Está diciendo, si Dios castigó a aquellos que fueron negligentes con su palabra y su revelación del antiguo pacto, que es un pacto menor, ¿cómo creen que escaparemos nosotros si descuidamos lo que Él nos ha revelado en Jesucristo, quien vino a establecer un mejor pacto? Dios castigó a los que fueron negligentes con el mensaje traído por los ángeles en el antiguo pacto. ¿Cómo crees que no nos va a castigar si somos negligentes con el mensaje traído no por ángeles, sino por su Hijo Jesucristo? Si el menosprecio por la ley del antiguo pacto trajo castigo, entonces el menosprecio por el evangelio traerá un mayor castigo. Porque el evangelio es mayor que la ley. El mensajero y el mensaje del nuevo pacto son mayores que los mensajeros y el mensaje del antiguo pacto. Hermanos, nosotros tenemos un más grande privilegio que la generación de Moisés y toda la gente del antiguo pacto, del antiguo testamento. Pero también tenemos una más grande responsabilidad, porque lo que se nos ha confiado no fue la ley, sino el evangelio de Jesucristo. A mayor privilegio, mayor responsabilidad,
pero también mayor castigo para los rebeldes, para la desobediencia y la negligencia. Eso es lo que está haciendo el escritor a los hebreos. Y yo quiero decirte que mientras vayamos estudiando esta carta, él va a traer otras exhortaciones, y como que si esta se te hace dura, las demás van a ir subiendo de tono. Pero son exhortaciones que tu alma y mi alma necesitan. Porque de que nosotros oigamos a Dios y nos mantengamos fieles a Él, depende nuestra alma, depende nuestra eternidad. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Es una advertencia muy seria lo que dice ahí en el versículo 3. Esto debería ponernos a temblar. ¿Cómo escaparemos si descuidamos? O sea, si somos negligentes con una salvación tan grande. El peligro espiritual de desviarnos no solo es que nos perdamos de una vida abundante y fructífera en el Señor y nos perdamos de grandes bendiciones por andar de negligentes. El peligro es que terminemos por abandonar el evangelio al que hemos sido expuestos y nos encontremos bajo el juicio y la condenación de Dios. No está enseñando el texto que la salvación se pierde, pero sí está exhortando seriamente. Y yo creo que aquel que genuinamente ha nacido de nuevo se puede desviar, pero Dios lo va a disciplinar y lo va a traer otra vez al camino. Pero yo creo también que muchos creen que son salvos, pero se desvían y terminan en juicio y en condenación eterna. Como tantas iglesias estamos oyendo actualmente, que poco a poco empiezan a diluir el mensaje, empiezan a diluir sus prácticas, empiezan a diluir la disciplina, empiezan a diluir los requerimientos de la palabra y del evangelio. Y terminan por negar la Biblia, terminan por negar a Cristo. Algunos se vuelven al judaísmo, a la ley, y ya dicen que entonces hay que circuncidarse los hombres y volver a la ley es todo. O sea, no leyeron Gálatas, no leyeron Hebreos, no leyeron Hechos 15. Les pasó de noche. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Terminamos viendo en este texto que el mensaje de Jesús era mucho mayor que el de los ángeles. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice, la cual después que fue anunciada primeramente por el Señor. Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor. Se está refiriendo a Jesucristo encarnado. Ese mensaje, ese evangelio fue traído por Jesús. Dice, nos fue confirmada por los que la oyeron. ¿Quiénes oyeron a Jesús ahí presencialmente? Sus discípulos, los apóstoles. Jesús murió, resucitó. ¿Quiénes siguieron predicando el evangelio de Cristo? Los apóstoles. Dice, nos fue confirmada por medio de los que la oyeron. Dice, y mira, y luego dice el Padre, o sea, Dios, refiriéndose al Padre, testificó junto con ellos, tanto por señales como por prodigios, por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. Me encanta este texto. Estos dos versículos nos habla de que el evangelio nos fue traído por la Trinidad. Primero dice el Señor refiriéndose a Cristo. Luego dice que Dios el Padre lo confirmó por medio de milagros y de prodigios. Y luego habla de dones del Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vinieron y nos trajeron este mensaje del evangelio. Por eso la exhortación es tan seria. Yo creo que si tú te has reunido con nosotros en los últimos años, cada domingo estás oyendo el mensaje del evangelio. Yo temo por aquellos que de pronto, a pesar de haber oído el mensaje del evangelio, no están caminando con Cristo. Porque se van desviando. Decía Charles Spurgeon, dura cosa es ir al infierno lleno de sermones. No habrá excusas ahí. Y aquí es lo que está haciendo el escritor a los hebreos. No hay excusas. Este mensaje lo trajo Jesús. Este mensaje lo predicaron los apóstoles. Este mensaje Dios lo confirmó por medio de prodigios, milagros y señales. ¿Quieres saber por qué en el libro de los Hechos hay tantos prodigios, milagros y señales? Porque Dios estaba confirmando en ese tiempo a la iglesia: ¡hey! Todo lo referente a mi Hijo Jesucristo, que es el Mesías, el Salvador, todo eso es verdad. Y aquí está el sello de mi confirmación: milagros, prodigios y señales. Y también los dones del Espíritu Santo para la iglesia.
ahora ponme atención, ya voy a terminar. El propósito de traer ángeles con mensajes de Dios, el propósito de los milagros y los prodigios y los dones, el propósito nunca es que pongamos nuestro mayor enfoque ni en los ángeles, ni en los milagros, ni en los prodigios, ni en los dones, ni en las manifestaciones, sino en el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Porque si nosotros empezamos a poner énfasis en los milagros, en las señales, en los ángeles, en los dones espirituales, nos desviamos. Es interesante que el texto no dice presten mucho mayor atención a los ángeles, ni dice presten mucho mayor atención a los prodigios, milagros y dones, sino a Jesús. Hoy en día hay un hambre, y la hay desde esa época que se escribió la carta a los hebreos. Hay un hambre por querer recibir palabra de Dios por medio de ángeles, por medio de milagros, de prodigios. Yo decía hace un rato, somos un pueblo místico. Tú ves por qué el éxito de la brujería y la hechicería, y que la que eche las cartas y la que te lee la mano y que te lee el café, y por qué ya hay gente que adora a los ángeles y todos esos rollos esotéricos. ¿Por qué? Porque somos un pueblo fascinado con ese rollo. Lo malo es que llegas a Cristo y quieres seguir fascinado con ese rollo. Oiga, pastor, soñé un perro de 3 cabezas y me dijo esto y me dijo aquello. ¿Qué significa, Señor? Le digo, significa. Me pregunta, ¿qué significa, pastor? Significa que ya no cenes tanto, no manches, o sea, bájale a los tacos. Pues, ¿qué va a significar? Pero somos místicos. Sí, porque es más fácil. Pastor, deme una palabra. Quiero una palabra profética. Quiero que se me aparezca un ángel. Quiero que alguien me diga. Es muy fácil, mucho más fácil hacer eso que tener un compromiso serio, constante, de leer la santa palabra de Dios, conocer a Jesús, lo que Él habló. Porque cuando el escritor a los hebreos está exhortándonos a prestar mucho mayor atención a lo que hemos oído de parte del Hijo, se está refiriendo a prestar mucho mayor atención a la palabra de Cristo revelada en la Biblia y a lo que Él te revela en la comunión que tienes con Él. Pero somos pueblo carismático, cristiano místico. Por eso tienen tanto éxito las campañas de milagros y sanidad, que por cierto es curioso que durante la pandemia se cancelaron todas. Qué raro, ¿no? Es cuando más deberían de haber, si es que son genuinas. Quieren que Dios les hable por un ángel, que Dios les hable por un profeta, pero dice el texto, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Y es eso a lo que hay que prestar mucho mayor atención. Aún el misticismo puede llegar a caer en el engaño. Escucha esto con atención, que como es el tiempo del Espíritu Santo, hay que poner un mayor énfasis en la persona del Espíritu Santo. Pero cuando tú lees la Biblia, Jesús dijo que el énfasis del Espíritu Santo es dar testimonio de Cristo. Juan 15:26, Él va a dar testimonio de mí. Amados hermanos, claro que yo creo y creemos en esta iglesia que Dios es soberano para seguir obrando milagros y prodigios. Claro que cuando hay un enfermo queremos orar para que Dios le sane, y hemos visto sanidades y queremos y anhelamos seguir viendo milagros y prodigios. Claro que creemos que Dios puede enviar ángeles para dar testimonio de Él y para ayudarnos. Claro que lo creemos, pero ese no debe ser nuestro enfoque. Ese no debe ser nuestro mayor enfoque, ni nuestro afán, ni nuestra prioridad. Nuestro enfoque, nuestra prioridad debe ser Jesús y la palabra que Jesús ha hablado y está en la Biblia. Y por cierto, si tú tienes de esas Biblias que tienen en letritas rojas lo que Jesús habló, quiero decirte que mejor consíguete una que traiga todas las letras en negro. Te voy a decir por qué. Porque te voy a decir cuáles son las palabras que Jesús habló. Las vas a encontrar desde Génesis 1 hasta Apocalipsis, el último capítulo, que es 21-22. Alguien dígame. Yo debo saber, ¿verdad? Pero a veces me ataranto estando aquí. Capítulo 22, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, es palabra de Jesús. Amén. No solo lo que está en rojito, no se me confunda.
Solo hay una manera de mantenernos en el camino del Señor y no desviarnos, y es prestar y obedecer, prestar atención y obedecer la palabra de Dios. O sea, el llamado de los hebreos es un llamado a ser fieles. El que es fiel, el que permanece prestando toda su atención a Jesucristo, a su palabra, y en su corazón mantiene una actitud diligente por mantenerse enfocado en Él. Quiere ir pasando el grupo, porfa. Yo te hago una pregunta hoy, bueno, más preguntas. ¿Quién está guiando tu vida? Hoy tú nos visitas tal vez. ¿Quién está guiando tu vida? ¿A quién le estás prestando mayor atención? Mira, hay mensajes que suenan bien bonito, pero hay un solo mensaje de vida. Y hay un solo mensaje que puede guiar tu vida al camino de Dios, y es el mensaje de Cristo Jesús y de su evangelio, de que Él vino a morir por tus pecados, Él vino a salvarte, Él vino a librarte. Necesitas, si Jesús no está guiando tu vida, necesitas cambiar de dirección. Vas a la deriva, a lo mejor no te das cuenta, vas a la deriva. Necesitas ir en pos de Jesús. Él es el único que puede dar un rumbo seguro a tu vida, porque solo Él es Dios. Y si tú, amado, te consideras creyente, eres cristiano, ¿a quién le estás prestando mayor atención en este tiempo? Sé honesto. Quítate a un lado esta onda religiosa. Oh, sí, Cristo. No, ya la neta, sí, la neta. Sí, cuando nadie te ve, así, la mera neta de tu vida. ¿A quién le estás prestando mayor atención? ¿Quién está influyendo en tus pensamientos y en tu vida? ¿Estás considerando ya otras alternativas diferentes a la Biblia para aconsejar tu corazón? ¿Cuál es la fuente de donde tú sacas paz, buscas paz? ¿Cuál es la fuente donde buscas consuelo, ánimo, satisfacción? ¿Estás leyendo la Biblia y estudiándola constantemente? ¿Estás congregándote de manera comprometida? Porque el mensaje de esta mañana a través de esta carta es: presta mucho mayor atención al mensaje del Evangelio de Jesucristo, porque Él es mayor que los mismos ángeles y mayor que los milagros y los prodigios y los dones. Y haciendo eso nos libraremos de desviarnos y de ser negligentes con aquello que es lo más importante. Vamos a orar. Amado Señor, gracias. Señor, gracias por traer la revelación de tu evangelio. Esto no es una obra humana. No hay ningún hombre que pueda revelarle a otro hombre tu evangelio. Esto es una obra de tu Santo Espíritu. Gracias porque has revelado tu evangelio, Señor, en nuestros corazones. Pero yo te pido que aquellos corazones que aún no han recibido esa revelación la puedan recibir en esta mañana. Por favor, haz tu obra milagrosa, poderosa en cada corazón, Señor. Señor, gracias por enviar a Jesús a salvarnos. Gracias por recordarnos esta mañana que solo Jesús merece nuestra mayor atención, porque Él es mucho mayor que los ángeles, que los milagros, las señales. Él es mayor que toda la creación y el universo entero. Señor, gracias por recordarnos que solo Jesús es Dios, es Rey, es nuestro eterno Salvador y es soberano. Señor, ayúdanos, por favor, a mantenernos fieles a ti. Ayúdanos a ser diligentes en fijar nuestra atención y nuestro corazón en las gloriosas verdades de tu santo evangelio. Ayúdanos a caminar juntos en pos de ti, en obediencia, en rectitud de corazón. Ayúdanos, Señor, haz la obra en nosotros. Todos nosotros reconocemos
que podemos desviarnos muy fácil. Ayúdanos a no perder el enfoque de nuestro corazón y mantenerlo en Jesucristo, en su palabra, en su obra. Ayúdanos, por favor. Te lo pedimos y es el anhelo de nuestro corazón. En Cristo Jesús, Señor. Amén. Puedes ponerte de pie, vamos a adorar al Señor antes de irnos.
eres mi todo. Señor, tú eres todo para tu pueblo. Ayúdanos, Dios, a mantener ese enfoque, que tú eres todo para nuestra vida. Tú eres suficiente para toda necesidad y toda situación. Ayúdanos a mantener nuestra mucho mayor atención en tu santo evangelio, en tu gracia, en tu bondad, en tu palabra. Ayúdanos a caminar en obediencia delante de ti, confiando siempre en ti, en tu amado Hijo Jesucristo. Señor, bendice cada familia aquí representada, cada familia aquí, bendice cada hogar, cada matrimonio. Ayúdanos, Señor, como matrimonio, retomar el enfoque que no es en nuestro cónyuge, es en ti, Señor. En la educación de nuestros hijos, ayúdanos a mantener el enfoque en ti para guiar a estos pequeños que nos has confiado, guiarlos en pos de ti, Señor. No en pos de nosotros ni de nuestros sueños, sino en tu voluntad, Dios. Ayúdanos, Señor, a guiar esta iglesia en pos de ti, porque tú pagaste tu sangre por ella. Pagaste con tu sangre por ella. Es tu iglesia. Sé glorificado en ella. Bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre. Amén. Amén. Amados hermanos, pueden tomar su asiento.